Hola, mi nombre es María Borges y a continuación les voy a hablar sobre el derecho de trabajo según la LOT. Los temas a tratar en esta exposición van a ser definir lo que es el derecho de trabajo, sus características, los principios generales, los sujetos independientes del derecho de trabajo. También vamos a definir la ley de funcionarios y empleados públicos, la ley de los trabajadores agrícolas y la ley de los sujetos colectivos del derecho de trabajo. Para entender un poco lo que es la Ley Orgánica de Trabajadoras y Trabajadores de Venezuela, decimos que esta ley tiene por objeto proteger al trabajo como hecho social y garantizar de esta forma los derechos de los trabajadores y trabajadoras. Para definir lo que es el derecho del trabajo, primero vamos a citar el artículo 26 de la Ley Orgánica de Trabajadoras y Trabajadores, derecho al trabajo y deber de trabajar. Dice que toda persona tiene el derecho de trabajo y al trabajo y el deber de trabajar de acuerdo a sus capacidades y actitudes y obtener una ocupación productiva debidamente remunerada que le proporcione una existencia digna y decorosa. Cuando hablamos del derecho de trabajo, decimos que es la rama del derecho que se encarga de regular las relaciones jurídicas entre el patrono y los trabajadores, mediante reglas jurídicas establecidas para garantizar las obligaciones y cumplimiento de las mismas por ambas partes de la relación de trabajo. A continuación vamos a definir las características del derecho del trabajo. Es dinámico, es decir, que está en constante evolución, de acuerdo a los procesos socioeconómicos que vive cada país. Es social, apunta a representar el interés general, pero también es un derecho profesional porque ocupa a las personas que ejercen alguna profesión o trabajo. Es expansivo, nació en competencias muy bajas que se fueron actualizando y continúan haciéndolo. Es específico, quiere decir que trata sobre deberes y derechos, pero se restringe a las relaciones laborales. Es deber de cada Estado aplicar sanciones frente al trabajo no registrado y alentar el trabajo formal mediante incentivos. Luego vamos a hablar de los principios generales del derecho del trabajador. La interpretación y aplicación de esta ley estará orientada por los siguientes principios. A continuación les voy a hablar sobre los principios generales del derecho. Como primer principio tenemos la justicia social y la solidaridad. Luego tenemos la intangibilidad y progresividad de los derechos y beneficios laborales, por lo que no sufrirán desmejoras y tendrán a su progresivo desarrollo. En las relaciones laborales prevalece la realidad sobre las formas o apariencias. Luego, los derechos laborales son irrenunciables. Esto quiere decir que es nula toda acción, acuerdo o convenio que implique la renuncia o menoscabo de estos derechos. Luego decimos que cuando hubiere dudas acerca de la aplicación de varias normas o de una norma, se aplicará la más favorable al trabajador o a la trabajadora. Toda medida del patrono contrario a la Constitución o a esta ley no genera efecto alguno. Se prohíbe todo tipo de discriminación por razones de edad, raza, sexo, condición social, credo o aquellas que menoscaben el derecho a la igualdad ante la ley y por cualquier otra condición. Se prohíbe el trabajo de adolescentes en labores que pueda afectar en cualquiera de sus formas de desarrollo. Ahora vamos a hablar sobre lo que son los sujetos del derecho de trabajo. Tenemos a los sujetos individuales, los cuales están constituidos por una persona natural que es capaz de adquirir derechos y obligaciones. Como primero tenemos al trabajador dependiente, el cual presta servicios personales en el proceso social de trabajo bajo dependencia de otra persona natural o jurídica. Los trabajadores dependientes, la prestación de sus servicios debe ser remunerada. Luego tenemos al trabajador no dependiente. Es aquel o aquella que en el ejercicio de la actividad que realiza en el proceso social de trabajo no depende de patrono alguno o patrona alguna. Los trabajadores no dependientes están protegidos por la seguridad social. Ahora vamos a explicar lo que son los sujetos del derecho de trabajo. Entre estos tenemos el patrono, el trabajador de dirección y el trabajador de vigilancia. El patrono es una persona natural o jurídica que tiene bajo su dependencia a uno o más trabajadores
en virtud de una relación laboral. Luego tenemos al trabajador de dirección. Es el que interviene en la toma de decisiones u orientaciones en la entidad de trabajo. El trabajador de dirección representa al patrono ante los trabajadores o terceros y puede sustituirlo en todo o en algunas partes de sus funciones. Luego, por último, tenemos al trabajador de vigilancia. Cuando hablamos de trabajador de vigilancia nos referimos a quien tenga a su cargo el resguardo, la custodia y seguridad de bienes de la entidad. Definiremos a continuación los funcionarios y las empleadas públicas. Cuando hablamos de los funcionarios y empleadas públicas, tenemos 4 normas o 4 leyes que se aplican para estos mismos. Como primera tenemos que los funcionarios públicos y funcionarias públicas nacionales, estadales y municipales se regirán por las normas sobre la función pública en todo lo relativo a su ingreso, ascenso, traslado, suspensión, retiro o sistemas de remuneración, jubilaciones, pensiones y por los beneficios acordados en esta ley en todo lo previsto para que entren en estos ordenamientos. Luego tenemos que los funcionarios y funcionarias públicas que desempeñen en los cargos de carrera tendrán derecho a la negociación colectiva, a la solución pacífica de los conflictos y a ejercer el derecho a la huelga de conformidad con lo previsto en la ley. Los trabajadores contratados al servicio de la Administración Pública Nacional, Estatal y Municipal centralizada o descentralizada se regirán por las normas contenidas en esta ley según la Ley de Seguridad Social y su contrato de trabajo. Por último, tenemos a los obreros al servicio de los entes públicos, municipales, centralizados y descentralizados. Estos estarán amparados y amparadas por las disposiciones de esta ley y la seguridad social. Luego tenemos a los trabajadores agrícolas, son aquellos o aquellas que prestan sus servicios en una unidad de producción agrícola en actividades que solo pueden cumplirse o realizarse en un medio rural. Para determinar los tipos de trabajadores agrícolas tenemos primero a los trabajadores y trabajadoras permanentes. Estos son los que en virtud de un contrato por un tiempo indeterminado deben realizar o prestar sus servicios de manera permanente o por un periodo continuo no menor a 6 meses en un año. Esto sí, este contrato debe realizarse con un mismo patrono. Luego tenemos a los trabajadores y trabajadoras por temporadas. Estos prestan sus servicios por lapsos que van a depender de la labor que van a realizar. Es decir, es por tiempos temporales. Por último, tenemos a los trabajadores y trabajadoras ocasionales. Estos últimos prestan sus servicios de forma provisional en determinadas épocas del año y no se rigen por ninguna de los contratos o de las leyes anteriores. Como último tema tenemos a los sujetos colectivos, el cual vamos a definir un sujeto colectivo como personas jurídicas cuyo fin es producir actos transformativos a través de acciones colectivas. Tenemos a las asociaciones sindicales, las cuales tienen carácter permanente y tienen por objeto el estudio, defensa, desarrollo y protección del proceso social. Según el artículo 353 de la Ley Orgánica de Trabajadoras y Trabajadores, contamos con la libertad sindical, la cual dice que los trabajadores y trabajadoras tienen derecho a construir libremente organizaciones sindicales sin necesidad de una previa autorización, con el fin de exponer una mejor defensa de los derechos e intereses. Y así culminamos esta exposición. Muchas gracias a todos por su atención. Si tienen alguna duda, por favor, dejarme un comentario. Hasta luego.